también a través de este curso algo de cómo se aborda una exégesis desde el Antiguo Testamento. Recuerden que pueden escribir sus preguntas al chat. Al final daremos un espacio para responder las preguntas y respuestas. Vamos a esperar a que ya Roberto nos diga que comencemos. Listo, pastor, podemos iniciar. Bueno, gracias Roberto. Buenas noches a todos, hermanos. La semana pasada terminamos hablando de la serpiente, es decir, comenzamos el capítulo 3 de Génesis y no pasamos de la palabra serpiente. Dedicamos una clase completa a hablar acerca de este personaje que aparece allí en Génesis capítulo 3. Y definimos, de acuerdo a la exégesis de todo el texto y también apoyados en el resto de las Sagradas Escrituras, que serpiente se refiere a un título de Satanás aquí en Génesis 3. Por lo tanto, el personaje que encontramos aquí no es nada más ni nada menos que el enemigo histórico del pueblo de Dios, Satanás. No fue una serpiente poseída por Satanás, fue el mismo Satanás a quien el autor Moisés le llama serpiente. Después de salvar este problema hermenéutico, un problema difícil, ha habido muchas interpretaciones a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Ahora sí vamos a dedicarnos entonces a exponer esta sección que va de Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Vamos a volver a leerlo y para eso, bueno, vamos a colocar la diapositiva para que podamos estar viendo el texto. Ya, pues vamos a esperar. Roberto, debes habilitar las diapositivas para que puedan compartir pantalla, para que lo puedan ver los hermanos, por favor. Listo. Mientras... ¿Ya está, pastor? Listo, ya van a compartir las pantallas, la pantalla. Recuerda que está en el usuario de diapositiva. Listo, ya ahí va a empezar a compartir. Bien, entonces vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Vamos entonces ya hoy a entrar a la exposición de estos versículos. Dice el texto, pero la serpiente era astuta más que todo animal del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces dijo la mujer, vuelvo y repito. Pero la serpiente era astuta más que todo animal del campo que había hecho Jehová Dios. Entonces dijo a la mujer, así que dijo Dios que no comáis de todo árbol del jardín. Dijo pues la mujer a la serpiente, del fruto del árbol del jardín comemos, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Luego dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis, porque sabe Dios que el día cuando lo comáis vosotros, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. El relato comienza entonces con el diálogo entre Satanás, la serpiente, y la mujer. La pregunta inicial está a cargo de Satanás. Es quien comienza entonces el diálogo allá y lo hace a través de una pregunta. La pregunta es, ¿así que dijo Dios que no comáis de todo árbol del jardín? Y notamos entonces que esta es la primera pregunta que aparece en la Biblia. La siguiente diapositiva. Esta es la primera pregunta que encontramos en la Biblia. Así que dijo Dios que no comáis de todo árbol del jardín. Y esa pregunta va con una gran y sutil mentira. La serpiente nunca va a actuar de frente. Siempre va a actuar de una manera sutil.
En realidad tenemos aquí una pregunta tendenciosa. La palabra inicial que encontramos en el texto hebreo es un marcador de énfasis, la palabra hebrea af, y aquí aparece unida una conjunción, la conjunción hebrea ki, que establece una pregunta insidiosa, o sea, una pregunta maliciosa. Podríamos traducir esa primera parte también de la siguiente manera: ¿verdaderamente? O algo así como si la serpiente dijera, no lo puedo creer, no puedo creer que Dios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiere la serpiente hacer acá? Bueno, quiere sembrar una duda en la mente de la mujer, comenzando con una mentira. Claro, la mujer descubre la mentira, evidentemente por la respuesta que le va a dar Eva a la serpiente, pero también notamos que ya deja un sinsabor en el corazón de Eva por el diálogo posterior. Algo que hasta este momento Eva no había meditado, no había prestado atención a esto. Dios les había negado algo. Ahí va entonces, digamos, hacia eso apunta la pregunta de Satanás. De acuerdo a lo que leemos en este versículo 1, Génesis 3:1, tanto la mujer como la serpiente conocen el mandamiento que Dios le había dado al hombre en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ya analizamos ese texto. Recuerden que en ese momento Dios no había creado a la mujer, no había creado a Eva. Pero acá, de acuerdo al diálogo que encontramos en Génesis 3, entonces ya Eva está al tanto de ese mandamiento y también la serpiente conoce ese mandamiento que Dios le había dado directa y exclusivamente al hombre. Pero notemos que la afirmación en Génesis capítulo 16, capítulo 2, versículos 16 y 17 es: de todo árbol del jardín ciertamente comerás. Esa fue la afirmación de Dios. Y recuerden que allá vimos que aparecía una forma enfática hebrea. Dios no simplemente le dijo a Adán, Adán, puedes comer de todo árbol que hay en el jardín. No, lo que Dios le dijo fue, ciertamente comerás. O sea, tienes un permiso libre de comer de todos los árboles que hay en el jardín. Pero acá en Génesis capítulo 3, versículo 1, Satanás agrega una pequeñita palabra. Agrega un no. La cita directa a la serpiente entonces es esto: así que dijo Dios, no comáis de todo árbol del jardín. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo, de todo árbol pueden comer. Y ese no que coloca la serpiente acá tiene un énfasis muy, muy fuerte. Y así lo entendieron los lectores originales, así lo entendería un judío. Eso es evidente por la traducción de la Septuaginta, por la traducción griega del Antiguo Testamento. La Septuaginta coloca aquí un no enfático en griego, un mi no. Dos negaciones que cuando se juntan en griego es una negación absoluta, enfática. Es entonces como si se dijera o la serpiente estuviera diciendo, de ninguna manera, nunca, definitivamente no. Noten entonces cómo la serpiente utiliza palabras muy puntuales, no son muchas palabras, pero cada una de esas palabras está colocando un énfasis en algo que pone sospecha en Dios. No puede ser cierto, es como si la serpiente estuviera diciendo, no puede ser cierto que Dios definitivamente les dijera que no, cuando en realidad, repito, insisto, eso no fue lo que Dios dijo. Eso sale a evidencia cuando comparamos Génesis 2, 16 y 17 con Génesis capítulo 3, versículo 1. Aquí entonces está el énfasis de la manera como Satanás cita las palabras de Dios. Una revelación dada a Adán, que Adán seguramente se la transmite a Eva, pero que también era el conocimiento de la serpiente. Un cambio sutil y pequeño, pero que va a resultar mortal. La respuesta literal de Eva, en su parte inicial, ya entonces ahí avanzando en el texto, es del fruto del jardín, todavía no, del fruto del jardín podemos comer. Esa es la respuesta inicial de Eva. Del fruto del árbol del jardín podemos comer. Noten algo, la respuesta de Eva está en singular. No dice del fruto de los árboles del jardín. Cuando lo leemos literalmente en el hebreo, y por eso hago la traducción de esa manera, Eva no utiliza el plural, sino utiliza el singular.
Y bueno, para ser justos en la exégesis, debemos decir que eso puede ser simplemente un modismo hebreo para querer decir del fruto de los árboles. A veces aparece ese tipo de modismos en el hebreo, es decir, utilizar el singular para referirse al plural. Puede ser eso, simplemente que Eva está diciendo del fruto del árbol del jardín podemos comer, cuando lo que ella estaba diciendo era del fruto de todos los árboles podemos comer. O puede ser mejor que ya en la mente está penetrando el veneno que la serpiente acaba de inyectar. Ya está entrando en su cerebro ese veneno y está pasando de la mente al corazón. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque entonces el asunto sería esto. Hasta este momento Eva había pensado en general, los árboles del jardín, pero ahora comienza a pensar en particular, en singular, particulariza. Y entonces menciona un árbol y su mente se enfoca en un árbol. ¿Cuál árbol? Bueno, el único árbol que Dios le había negado a ella y a su esposo. Aquí entonces ya vemos una acción del veneno de la serpiente, tanto en la mente como en el corazón de Eva. Dios había dicho, le había dicho a Adán, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, Dios les dijo, podían comer. Ahora, ¿qué dice Eva? Y note que Eva está citando a Dios, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Esa es la respuesta de Eva. Entonces ya, uno, se centra en el árbol particular. Ya no se centra en todos los árboles. Y habíamos hablado de eso, ¿no? La exuberancia del jardín del Edén debió ser maravillosa. Se le llama jardín, se le llama paraíso. La oferta de Dios fue una oferta magnánima, una oferta grandísima. Dijo Dios, de todos los árboles. ¿Cuántos árboles habrían allá, hermanos? Muchos. Dios les dice de todo, de todo. Podríamos pensar en cantidades, podríamos pensar 1000 árboles de los cuales podían comer de todos esos árboles. Pero Eva nunca había pensado hasta este momento en el único árbol que no podían comer. La propia exuberancia del jardín, la propia abundancia que había en el jardín, le impedía ese pensamiento perverso. ¿Sí? Tanto que había para comer, todos los días podían comer de un árbol distinto y esa abundancia parecía nunca acabarse, de manera que hasta este momento no había pensado en singular. Pero ahora ella, Eva, no solo fija su mente en el árbol, el único árbol específico que Dios les dijo no, sino que también añade al mandamiento divino. ¿Notan la respuesta de Eva? Eva añade al mandamiento divino. Eva está cayendo en la trampa de la serpiente. Solo es cuestión de tiempo que el veneno llegue al centro mismo de su ser y de esta manera produzca la muerte. Como dice Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, y note el proceso que presenta Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, ese acto que nosotros llamamos pecado, ese acto exterior que nosotros identificamos como pecado, en realidad tiene un proceso previo, un proceso que comienza dentro, en la persona, en su mente y en su corazón. ¿Y qué es lo que está sucediendo acá con Eva? Aunque Eva no ha cometido el acto de pecado externo, ya está sucediendo un proceso en su mente, tal y como nos lo presenta Santiago allá en su primer capítulo. Ya está ocurriendo algo en su mente y en su corazón que va a gestar y va a dar luz al final un acto particular de pecado. Avancemos en la diapositiva. Algo interesante en este asunto es que tanto Satanás como Eva son malos intérpretes de las sagradas. Si Satanás agregó una palabra de 2 letras, recuerden el no,
En español son 2 letras y la palabra hebrea también es 2 letricas, lo, en hebreo es no, es la negación. Satanás agrega una palabra de 2 letras a la revelación inicial de Dios. Eva supera a la serpiente en ser una mala intérprete de las Sagradas Escrituras porque agrega varias palabras que finalmente resultan en una reinterpretación de lo que Dios había dicho. Noten esta comparación en la diapositiva, la siguiente. Aquí tenemos la comparación. Lo que Dios dice y lo que Eva dice. Avancemos la diapositiva, por favor. No, la siguiente. Tienes que hacerle cliente. Ahí estamos, listo. Noten esta comparación. Lo que Dios dice arriba, lo que Eva dice abajo. Lo que Dios dice arriba, lo que Eva dice abajo. Devuelvo, por favor. En la parte central colocamos el texto en español y a la parte derecha está el texto en hebreo, para que puedan compararlo. En la parte de arriba está lo que Dios originalmente dijo, que aparece registrado en Génesis capítulo 2, versículo 19. Y en letra azul, es señalado lo que Eva omitió en su cita. Y en la parte de abajo, en nuestro cuadro comparativo, tenemos lo que Eva dijo, según está registrado en Génesis capítulo 3, versículo 3. Y en rojo es señalado lo que Eva añadió en comparación con lo que Dios había dicho. Observen entonces que Eva omite un énfasis que Dios había puesto. Dios había dicho, ciertamente morirás. Dios no dijo morirás. Eva, ¿qué dice? Dios dice, Eva cita a Dios y dice, Dios dijo, morirás. Le quitó el énfasis, le quitó la fuerza. Dios dijo, ciertamente, una advertencia fuerte, quitó una palabra. Pero además Eva añade, Eva dice, no comeréis de él ni lo tocaréis, el fruto, para que no muráis. Dios no dijo eso. Dios dijo, no coman de él. Dios nunca dijo nada acerca de una prohibición de tocar el fruto del árbol. Ahora, el punto es este. Puede ser que esa conclusión de Eva sea una conclusión legítima. Puede ser que sea una conclusión legítima, es decir, que el comer, el no comer, implique el no tocar. Pero el punto es este. Lo que es claro en el texto y en la comparación es que Dios no dijo nada de tocar. Tocar el árbol no hubiera sido pecaminoso. Tocar el fruto no hubiera sido contado por pecado. Lo que Dios iba a contar como pecado era comer del fruto. Claro, por supuesto. Tocar sería un paso previo a comer. Pero hay algo grave acá. Entonces, ¿qué es lo grave? Eva añade palabras, pero también quita palabras. Cuando Eva agrega 3 palabras, tanto en hebreo como en español son 3 palabras, ni lo tocaréis. En hebreo, velo tihubo, no tocarás en él, no pondrás tus manos en él. Quizá pensó Eva que con esa prohibición protegería el mandamiento divino. Algo que debemos tener en cuenta acá es que no sabemos si en realidad fue Eva la que añadió eso. Pudo haber sido el mismo Adán. ¿Por qué? Porque originalmente el mandamiento Dios se lo dio ¿a quién? A Adán. Adán se lo transmite a Eva. Entonces, en este punto no sabemos y no hay manera de resolverlo. Si quien añadió esto fue Adán, como para proteger a su esposa, o si fue Eva, como para pensar que si añadía algo al mandamiento de Dios, entonces iba a proteger ese mandamiento. En todo caso, sea que Adán transmitió mal o que Eva está añadiendo acá, Adán pudo haberla corregido. Adán estaba allí en medio de la conversación para que entonces interviniera en este momento y corrigiera el asunto y dijera, un momento, no fue lo que Dios dijo. Lo mismo cuando la serpiente habló. Más adelante vamos a hablar acerca de la presencia de Adán en todo el proceso de la tentación. El asunto es que tenemos aquí el origen del legalismo. La primera legalista de la historia fue Eva. ¿Y a qué me refiero con legalismo particularmente? Para que entiendan lo que yo estoy expresando. El legalismo que añade cercas humanas a los mandamientos divinos.
Es decir, que si Dios dice, no comáis, entonces mejor añadamos, no toquéis. Con eso así protegemos el mandamiento. Esa es una idea muy común dentro del legalismo. Proteger los mandamientos divinos a través de añadidos humanos, pensando que así se garantiza la obediencia a los mandamientos de Dios, cuando finalmente lo que resulta es que le restamos valor a la palabra de Dios y colocamos en su lugar o en uno superior los mandamientos humanos. Precisamente eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a los legalistas, a los fariseos de su época. En Marcos 7:9, Jesús les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Observan lo que sucedió con los fariseos? Jesús les dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿La tradición qué era? La tradición era una cantidad de normativas que los judíos habían inventado con el paso de los siglos que cercaban los mandamientos de Dios. Y Jesús lo que le está diciendo, ¿sabe qué están haciendo ustedes al añadirle a la Biblia? ¿Saben qué están haciendo al añadirle a los mandamientos de Dios? En últimas están invalidando el mandamiento de Dios. Normalmente, ¿qué sucede en esos casos? Normalmente lo que sucede es que le damos más valor a los mandamientos de los hombres que a los mandamientos de Dios. Y finalmente, esos mandamientos humanos no van a llevar a la obediencia. Van a llevar a la transgresión del mandamiento de Dios, como Jesús lo dice acá. Bueno, entonces Eva resulta ser la primera legalista en ese sentido, la primera legalista de la historia. Le añade un mandamiento divino pensando que con eso, le añade algo al mandamiento divino pensando que con eso el mandamiento iba a estar más protegido. Pero además, Eva le quita la palabra de Dios. No solo añade palabras, no solo le añade el mandamiento, sino que además le quita una palabra, quitándole así la fuerza de la advertencia inicial de Dios a Adán. Dios le dijo a Adán, ciertamente morirás. En hebreo, mot tamut, una repetición de la misma raíz, de la misma palabra. Cuando explicamos Génesis 2, dijimos que literalmente ahí lo que dice es, muriendo morirás. Eso es lo que literalmente significa esa expresión en hebreo, y es una forma intensificada del verbo hebreo para señalar certeza, para ponerle peso a la advertencia. Y Eva entonces quita la primera palabra y deja solo la segunda. ¿Cuál es el resultado? Morirás. O sea, le quitó todo el peso de la advertencia divina. Es tan grave añadirle a los mandamientos de Dios como también quitarle. Como quitarle fuerza a las advertencias divinas. Siempre tenemos que ir por la línea de la Biblia, lo que la Biblia dice, ni más ni menos. No debemos añadirle nada a la Biblia, a la palabra de Dios, a la revelación de Dios, tampoco quitarle. Debemos tomar en serio tanto los mandamientos de Dios como las promesas y las amenazas divinas. No debemos restarle a nada de eso. Como dice en Números capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios. Seriamente, tan seriamente como lo que dice. Pero eso significa no añadirle, tampoco quitarle. O como Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13. 2 Timoteo 2, 11 al 13 dice Pablo, palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, y escuchen esto, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. ¿Vieron qué tan serio es esto? Y esa última parte de este texto de Timoteo es una advertencia severa. Algunos la han interpretado como que está diciendo el texto, mira, no importa, si tú eres infiel, Dios va a ser fiel contigo y te va a salvar de todas maneras. No es lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo está diciendo que si nosotros negamos a Dios, Él también nos negará. Que si nosotros somos fieles, Dios va a ser fiel a su palabra. Y si Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Dios es tan serio en sus promesas como en sus amenazas. Si Dios promete algo, lo cumple. Si Dios amenaza con algo, también lo cumple.
De manera que nosotros no debemos añadir ni quitar. Este texto de Génesis capítulo 3, versículos 1 al 3, es uno de los textos que más me gusta a mí en cuanto a la hermenéutica. Lo utilizo en el curso de hermenéutica porque nos enseña una mala hermenéutica. Nos enseña cómo podemos hacer mala hermenéutica, mala interpretación de la Biblia. Acá. Ahora, de manera increíble, avancemos en la diapositiva, de manera increíble una hermenéutica, de la hermenéutica satánica, porque quien primero pervierte la palabra de Dios en este texto es la serpiente, y acto seguido, la mujer también entonces cae en una mala hermenéutica. La serpiente entonces, ahora en este punto, niega de tajo la amenaza divina. Noten el avance entonces en la mala hermenéutica, ¿no? Primero la serpiente cambia algo, luego la mujer añade, pero también quita. Ahora, ¿qué hace la serpiente? De frente niega la palabra de Dios. La serpiente dice, no moriréis. Firme, contundente y descaradamente. Dice, no moriréis. Cuando Dios dijo, ciertamente moriréis. Aquí vemos un proceso hermenéutico, o sea, malo, ¿no? Un proceso malo hermenéutico. La sana hermenéutica nos debe llevar a una convicción de lo que la palabra de Dios dice y aceptarlo como lo dice. El propósito de una buena exégesis bíblica es doblegar mi pensamiento a la palabra de Dios. Yo antes pensaba esto, la Biblia me dice todo lo contrario, someto mi pensamiento a la palabra de Dios. Ahora lo que estamos viendo en este ejemplo de mala hermenéutica es que se empieza a racionalizar la palabra de Dios, se empieza a cambiar la palabra de Dios, se le añade, se le quita para finalmente decir, no, no es así. Lo que el texto dice no es eso, sino más bien es esto. Le imponemos nuestro pensamiento al texto. De manera interesante, Satanás sí preserva la forma intensificada del verbo hebreo, del mod temutun, o sea, del ciertamente morirás. Pero ¿qué hace? Le añade un no al principio. O sea, Dios dijo, ciertamente moriréis. Y literalmente acá, en el texto hebreo, en el capítulo 3, la serpiente lo que dice, ciertamente no morirás. Le puso un no atrás, dos létricas en hebreo. ¿Qué astuta la serpiente, no? Solo con dos létricas lo que hace. Esto es muy importante, hermenéuticamente esto es muy importante, ¿no? Hay quienes dicen entonces que las palabras no son importantes en la Biblia, que una letra no es importante. A veces cuando se habla de crítica textual se dice, bueno, no, si falta una palabra u otra, lo importante es preservar la esencia. Aquellos que piensan en la traducción, una traducción dinámica en lugar de una traducción literal, se agarran de ese tipo de argumentos. Lo importante es la idea del texto, pero no pegarnos a un debate de una palabra. Bueno, este texto no enseña eso. Este texto enseña que cada palabra, cada letra que Dios puso en la Sagrada Escritura es importante. ¿Cuánto se puede cambiar el sentido de un texto? Quitando una palabra de dos letras. ¿Qué logra la serpiente entonces? Logra negar rotundamente la advertencia divina. Si Jehová afirmó, ciertamente morirás, la serpiente niega, ciertamente no, morirás. Pasamos de poner en duda la palabra de Dios, a añadirle, quitarle, y finalmente el texto termina en negar la palabra de Dios. Ese fue el proceso que encontramos en este texto. Avancemos. Pero para acabar de clavar bien los dientes de su mortífera mordida, la serpiente ahora acusa a Dios de egoísmo, de maldad, de mentira. Acusa directamente a Dios. Y es que siempre la tentación va a tener en el fondo eso. Siempre la intención de Satanás va a ser eso. Poner en duda el carácter de Dios. Cuando ponemos en duda la palabra de Dios, finalmente estamos poniendo en duda el carácter de Dios. La serpiente en este momento insinúa que sabe algo que la mujer no conocía hasta ahora y le cuenta una verdad a medias.
Noten lo que el texto dice. Ya entonces el versículo 5, llegamos al versículo 5, dice, porque sabe Dios que el día cuando lo comáis vosotros, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, repito, aquí la serpiente insinúa que ella sabe algo que Eva no sabe y que, por supuesto, indicaría que Dios no se los quiso contar, y también le cuenta una mentira a medias. Es cierto que sus ojos serían abiertos. El versículo 7 lo deja en claro, que cuando Adán y Eva pecan, dice el texto, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, es cierto, sus ojos iban a ser abiertos, solo que la insinuación de la serpiente es positiva, sus ojos van a ser abiertos para asuntos positivos, lo que en realidad sucede es que son abiertos para asuntos negativos. También es cierto que ellos llegarían a conocer el bien y el mal, según los versículos 7, 8, 10, 12 y 13, ahí en el capítulo 3, Adán y Eva conocieron el mal, pero otra vez, la insinuación de la serpiente es una connotación positiva, pero el texto aclara después que Adán y Eva caen en pecado, que ese conocimiento del bien y el mal ahora les trae un mal a ellos, porque conocen el mal es por experiencia. Pero hay una mentira en lo que la serpiente dijo. La serpiente dijo que serían como Dios. La palabra Dios ahí en hebreo es Elohim. ¿Notamos la serpiente, la sutileza de la serpiente? Hay que leerlo muy bien y hay que meditarlo para entender la sutileza de la serpiente. La serpiente le está proponiendo que a través de ese acto de rebeldía serían como Dios. ¿Cuál es la mentira? Bueno, la mentira es esta. No es que el ser humano sea como Dios. ¿Me explico? Dios hizo al hombre a su imagen. Es decir, hombre y mujer, la humanidad ya es como Dios. O sea, se parece a Dios porque Dios los creó a su imagen y semejanza. La mentira de la serpiente es esta. En futuro dice que llegarían a ser como Dios. ¿Notan la mentira? Me explico. Ellos ya eran como Dios. Y la serpiente le están diciendo que van a llegar a ser como Dios. Esa es la mentira. La mujer cae en esa mentira. Es que es increíble la sutileza de la serpiente. La mujer en este momento se olvida que ella y su esposo eran la imagen viva de Dios en la tierra. Eran como Dios. Y acepta la propuesta de Satanás para alcanzar aquello que ya tenían por derecho propio, por derecho de creación, pero usando métodos ilegítimos. La desobediencia a un mandato directo del Creador. Como ya dijimos anteriormente en el capítulo 2, el camino para la plenitud de la imagen de Dios era el sometimiento gustoso a Dios, como un hijo a su padre. Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza, ya son como Dios, pero ellos dos deben madurar en esa imagen, deben crecer en esa imagen, pero a través de la obediencia a Dios, a través de cumplir el mandato cultural de Génesis 1:26 al 28 y del sometimiento al mandato positivo, al mandato específico que Dios les otorgó en Génesis capítulo 2. No coman del árbol del bien y del mal. Miren, siglos después, milenios después en realidad, Satanás usa la misma estrategia con Jesucristo. En Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, no vamos a leerlo. Y creo que la mayoría de ustedes lo conocen, Mateo 4, 1 al 11, el texto de la tentación de Jesús. ¿Qué hace Satanás en ese texto? ¿Qué hace Satanás cuando va y tienta al segundo Adán? Le propone el camino de la gloria sin la cruz. Le propone heredar todos los reinos de la tierra, pero, y más bien sometiéndose a Satanás. O sea que es lo mismo. ¿Qué le está proponiendo Satanás a Jesucristo? Le está proponiendo que se rebele contra el Padre, que desobedezca el mandamiento del Padre y que así entonces alcance la gloria, alcance todos los reinos de la tierra. Pero además, en la tentación, es interesante que en varias ocasiones Satanás desafía la identidad de Jesucristo como hijo de Dios. Porque Satanás le dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. ¿Notan el punto? Si eres hijo de Dios. Claro, Jesús es el hijo de Dios. Bueno, la forma en griego allá no es una duda. La forma en griego allá es una afirmación. Debería traducirse más bien, ya que eres hijo de Dios.
Pero el punto de Satanás otra vez es el mismo. Bueno, ya que eres hijo de Dios, haz esto. ¿Es que Jesús tenía que demostrar que era el hijo de Dios? No, él ya era el hijo de Dios. Entonces, noten que a través de los siglos las estrategias de Satanás no cambian. Pero también, claro, hay una intención divina ahí, ¿no? Hay una intención clara en Mateo, en cómo nos registra la tentación, en la tentación de Jesús tal y como sucedió, ¿sí? De que conectemos esa tentación de Jesús con la tentación que estamos viendo en Génesis capítulo 3. ¿Por qué? Porque acá está siendo tentado el primer Adán, allá en Mateo está siendo tentado el segundo Adán. La estrategia de Satanás es la misma tanto aquí como allí, pero acá en Génesis capítulo 3 encontramos al primer Adán entregándose a Satanás, claudicando frente a Satanás, desobedeciendo a Dios y por lo tanto pues perdiendo la recompensa que Dios había prometido. En Mateo capítulo 4 encontramos al segundo Adán obedeciendo al Padre, rechazando al diablo, derrotando a Satanás, quitándole la cabeza a la serpiente y obteniendo la promesa que el Padre le había dado, porque finalmente todos los reinos de la tierra llegan a ser de Jesucristo en virtud de su muerte y resurrección. Ahora, volviendo a Génesis capítulo 3, a la mentira que se tragó Eva, seréis como Dios, es interesante notar cómo en la Biblia hebrea también se trabaja este concepto. Y un texto muy importante aquí es el Salmo capítulo 8. El Salmo capítulo 8. Los versículos 1 al 3. Si usted tiene su Biblia, por favor, búsquelo allí. Salmo capítulo 8, versículos 1 al 3. ¿Por qué? Porque este salmo retoma la idea de la imagen de Dios en el hombre. Y después de describir la gloria de Dios manifestada en los cielos, versículos 1 al 3, después entonces a partir del versículo 4 va a lanzar una pregunta este Salmo capítulo 8. Voy a leerlo entonces para ustedes los versículos iniciales del Salmo capítulo 8. Dice el texto, al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, entonces note que la connotación es de la gloria de Dios manifestada a través de la creación. Ahora se va a enfocar en el hombre, versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la respuesta del mismo salmista? Versículo 5. Lo has hecho un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Evidentemente el autor del Salmo está pensando en Génesis. Están pensando en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2. Es decir, si la creación manifiesta la gloria de Dios, el hombre manifiesta esa gloria de una manera más específica, de una manera más clara. ¿Por qué razón? La clave está en la afirmación del versículo 5. Le has hecho un poco menor que los ángeles. El hombre es la manifestación más clara de la gloria de Dios. La palabra traducida hay ángeles, en nuestro salmo, ángeles, corresponde a la palabra hebrea Elohim. Si usted lee el texto, el versículo 5, ahí en el texto hebreo, entonces literalmente lo que dice es, le has hecho un poco menor que Elohim, o sea, que Dios. Entonces, es lamentable una traducción así, es lamentable que coloque ahí ángeles, ¿sí? No es que Dios es no es que el hombre sea un poco menor que los ángeles. Es que el hombre es un poco menor que Elohim, que Dios. Y de manera interesante, este texto del Salmo 8 es citado en Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 7. Anótelo y véalo más adelante. No tenemos acá el tiempo de mirar todos estos textos. Pero en Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 7, el autor de Hebreos cita el Salmo 8:7.
¿sí? Lo hace desde la Septuaginta. Y la Septuaginta dice menor que los ángeles. Eso es lo que dice la Septuaginta, ¿sí? Pero el texto hebreo dice menor que Elohim. Esa traducción de Elohim por ángeles, en griego angelou o en español tenemos como ángeles, es extraña porque nunca encontramos que en la Biblia hebrea la palabra Elohim se utilice para referirse a ángeles. Nunca. El único caso de existir sería este Salmo capítulo 8, versículo 5. Pero sería el único caso. Y evidentemente acá no significa eso. Porque el salmista, repito, está pensando en Génesis capítulo 1, donde dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. O sea, el hombre es un poco menor que Dios. La gloria del hombre está en el hecho de ser como Dios. No Dios, sino como Dios, la imagen de Dios. Entonces, el punto es este. De acuerdo a lo que dice incluso Hebreos capítulo 2, y sería importante, es muy importante que ustedes después lean Hebreos capítulo 1 y capítulo 2, va a mostrar ese texto que los ángeles son inferiores que los hombres. Porque los ángeles están para el servicio de los que han de heredar la salvación. Por ejemplo, Hebreos 1:14. Hebreos 1:14 dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y Hebreos capítulo 2 dice que la salvación que Dios obra a través de Cristo Jesús es una salvación que está al alcance de los hombres, de los descendientes de Abraham y no de los ángeles. Ese lenguaje bíblico es muy interesante y repito algo. Hebreos está pensando en el Salmo 8, está citando en realidad el Salmo 8, y el Salmo 8 está citando Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Hay una pregunta que podríamos hacer acá, y es solo conjetura. Claro, es una conjetura, no estoy afirmando que es así. ¿No tendríamos quizá aquí una insinuación del motivo que hubo detrás de Satanás para tentar al hombre? Es decir, que los ángeles no fueron coronados con la gloria que sí recibió el hombre. Los ángeles, con todo el poder que tienen, con todos los privilegios que tienen, no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. La Biblia afirma que por usurpación Satanás llegó a ser el príncipe de este mundo, como vimos hace 8 días. Entonces es muy interesante que, volviendo a Hebreos 2, Hebreo le aplique esa gloria sin igual con la que Dios revistió al hombre, se la aplique a Jesucristo, pero a Jesucristo no como la segunda persona de la Trinidad, sino como al Dios hecho hombre, que como hombre, como Dios hecho hombre, recupera esa gloria para sí. ¿Y qué hace Jesucristo ahora? Recuperando esa gloria, porque Hebreos capítulo 2 retoma la pregunta del Salmo 8, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Hebreos 2 cita el Salmo 8, versículo 5, dice, le coronaste de gloria y de honra y todo lo pusiste bajo sus pies. Pero el Salmo 8 afirma que no vemos que todas las cosas estén sometidas a los hombres. Vemos más bien que la creación se revela contra el hombre, pero acto seguido el autor de Hebreos dice, en Hebreos 2, que vemos a aquel que fue coronado de gloria y de honra, a Jesucristo, gobernando sobre todas las cosas. De manera que Hebreos 2 muestra que esa gloria que Adán, a la cual Adán renunció, al obedecer a Satanás, la serpiente, es recuperada por Jesucristo en la condición del Dios hecho hombre. Y ahora que Cristo recupera esa gloria para sí, la comparte con sus hermanos, la comparte con su iglesia, con los redimidos. Y eso es algo que no está a disposición de los ángeles. La redención es algo que solo está a disposición de los seres humanos. Claro, ¿quiénes? Los que están unidos a Cristo por la fe. Volviendo entonces a Génesis, después de esta explicación de la mentira que Satanás entonces le manda a Eva y cómo Eva pues se come la mentira, también es importante hacer una aclaración. En las palabras de la serpiente se nota una perversa intención, un veneno mortal.
Nos referimos a la insinuación de que el hombre y la mujer se emancipen del gobierno divino. A que digan, no más Dios, ya no queremos que Dios sea el que mande acá, sino que nosotros queremos gobernar, aparte de Dios, independientemente de Dios. Llegando a ser así, dioses para sí mismos. Hay esa insinuación, por supuesto, en la serpiente. La insinuación de la serpiente es, saben que ustedes pueden llegar a ser dioses en independencia a Dios. Seréis como Dios, en este sentido, en la boca perversa de la serpiente, significa negar a Dios. Como dice el Salmo 14:1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, ¿qué es el punto? No quiero saber de Dios. Dios no es el que manda, Dios no es el que pone las reglas acá. De ahora en adelante yo voy a poner las reglas. ¿Y cuál es entonces la sugerencia de la serpiente? ¿Cómo hombre y mujer podrían mostrar eso de manera práctica? Pues diciendo, si Dios dijo no comáis, nosotros vamos a comer. ¿Qué es eso? Es simplemente tomar el lugar que solo le pertenece a Dios. Es decir, solo a Dios le pertenece el lugar de gobernante supremo del universo. Solo Dios es el que pone las reglas y corresponde al ser humano a acatar esas reglas. El ser humano sí es imagen de Dios. Es la imagen de Dios en la tierra, claro que sí, pero no es Dios. Ese es el punto. Es decir, cualquier idea que insinúe una deificación del hombre es una idea perversa. Es una idea contraria a lo que la Biblia enseña. Pero también, cualquier idea que niegue la gloria del hombre es una idea contraria a las Sagradas Escrituras. ¿Dónde está el equilibrio? En lo que Génesis nos está diciendo. El hombre es la criatura más gloriosa de la creación porque Dios la cobijó. Dios le dio su imagen y semejanza. ¿Sí? Pero eso no significa que el hombre es Dios. El hombre gobierna en nombre de Dios y para la gloria de Dios. Como dice Isaías 43:7, el pueblo mío para gloria mía lo he creado, dice Dios. Y la forma como eso queda claro en Génesis 2 y como debía suceder acá en Génesis 3 es que Dios impone un mandamiento al hombre. Cuando Dios le impone un mandamiento positivo al hombre, de este árbol no comerás, Dios lo que está diciendo es, mira, yo soy el gobernante supremo, tú gobiernas en mi nombre y a favor de mi nombre. ¿Cómo lo va a mostrar el hombre? Sometiéndose a ese mandamiento de Dios. La serpiente le está diciendo a Adán y Eva, emancípense de Dios, rompan ese gobierno de Dios y háganse a ustedes mismos dioses. Y por supuesto, eso entonces, en lugar de llevarlos a esa plenitud que la serpiente está proponiendo acá, fue a la degeneración de la imagen de Dios en el hombre. Porque como vamos a ver más adelante, el pecado no le quita la imagen de Dios al hombre, pero sí la deforma. En este sentido, avancemos en la diapositiva, en este sentido, la expresión, avanzamos en la diapositiva, bueno. En este sentido, la expresión conocedores del bien y del mal significa que ellos pasarían a determinar qué es bueno y qué es malo. Eso es lo que significa. Conocedores del bien y del mal no es que ahora iban a tener un conocimiento del bien y del mal, no. Ya Dios les dio un mandamiento y eso era conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, ¿cómo Adán y Eva debían determinar bueno o malo? No por experiencia, sino por el mandato de Dios. Si Dios dice, esto es bueno, eso es bueno. Si Dios dice, esto es malo, eso es malo. Pero el punto entonces ahora es que ellos van a empezar a determinar qué es bueno y qué es malo, tomando de esta forma el lugar que solo le corresponde a Dios y ejerciendo las prerrogativas que son exclusivas de la soberanía divina. ¿Qué le corresponde al hombre? Al hombre le corresponde conocer el bien y el mal por medio de instrucción divina, no por su propia determinación. Mire cómo Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 20, una cita un poco larga, define eso. Y este texto es muy apropiado porque este texto de Deuteronomio 30, 15 al 20, tiene un carácter legal muy fuerte. No es el mismo pacto de obras que encontramos acá en Deuteronomio 30, no es el mismo de Génesis,
pero el concepto es básicamente el mismo. Y noten el punto acá, leo para ustedes Deuteronomio 30, 15 al 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Notan el punto ahí? ¿De qué depende la vida y la muerte? De la obediencia a Dios. ¿Quién determina qué es lo bueno y qué es lo malo? Es Dios, no es el hombre. Cuando el hombre toma un camino de independencia, queriendo definir lo bueno y lo malo, entonces se está apartando de Dios y empieza a recorrer el camino de la muerte. El deber del hombre es someterse a la revelación divina, a sus mandamientos. Y en el contexto particular de Génesis 1 al 3, solo así alcanzaría el pleno desarrollo de la imagen de Dios. ¿Cómo el hombre iba a crecer en esa imagen de Dios? Sometiéndose a Dios, obedeciendo el mandamiento divino. Por supuesto, lo que no le reveló la serpiente a la mujer fue las terribles consecuencias que vendrían al tomar el camino de la rebelión y la autonomía. Dios sí lo había hecho, y el relato del resto del capítulo va a mostrar cuán amargo es dejar a Jehová y dejar de lado su temor, como dice Jeremías capítulo 2, versículo 19. Avancemos en el texto. Ahora vayamos a los versículos 6 al 8. Vamos a avanzar la diapositiva y vamos entonces a avanzar a la siguiente línea de pensamiento. Ahora aquí ya viene el proceso interno de la mujer de racionalización que finalmente resulta en la desobediencia. Ahí en Génesis capítulo 3, versículos 6 al 8 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que este era un deleite para los ojos y que agradable era el árbol para obtener sabiduría. Entonces tomó de su fruto y comió y dio también a su esposo que con ella comió. Fueron pues abiertos los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos, entonces cosieron una hoja de higuera y se hicieron taparrabos. Después oyeron la voz de Jehová Dios paseándose en el jardín a la brisa del día, y se escondió Adán con su mujer de la presencia de Jehová Dios en medio del árbol del jardín. La mujer no vio algo que antes no hubiera visto. O sea, no cambió nada físico en el jardín. Todo sigue igual en este punto. Es más, la descripción del versículo 6 coincide con la afirmación del capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice capítulo 2, versículo 9? E hizo brotar Jehová Dios del suelo todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Además, el árbol de la vida en medio del jardín y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Claro, todo lo creó Dios bueno. Todos los árboles que estaban en el jardín eran agradables a la vista, eran buenos para comer. Eso lo afirma Génesis capítulo 2, versículo 9. O sea que aquí no ha cambiado nada en la circunstancia. Esto es importante para entender el proceso del pecado, ¿no? Porque sucede en el caso de Eva y también sucede en nuestro caso. Normalmente cuando nosotros pecamos, siempre le vamos a echar la culpa a las circunstancias. No, las circunstancias ahí están, no cambian, son las mismas. El cambio sucede en nuestro interior. El problema no era allá afuera, el problema no era que algo cambió en el jardín, que cambió de localización el árbol o que apareció una luz que iluminaba el árbol particularmente. Ese no es el problema. El problema tampoco estaba en el árbol, es el mismo árbol que siempre había estado ahí,
que Adán y Eva veían día tras día. El problema se gestó y se dio a luz en el corazón del ser humano. El pecado siempre empieza en mi corazón. Es un problema mío, no es de afuera, es un problema de dentro. ¿Cómo lo dice Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15? Otra vez, note cómo lo dice Santiago. Este texto de Santiago es importantísimo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. ¿Notan el cada uno? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Hay algo importante que decir aquí de Santiago, como un paréntesis, ¿sí? Y ya volvemos a Génesis. Santiago dice la concupiscencia, cada uno es atraído a su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido. La palabra concupiscencia ahí simplemente significa deseo. Yo sé que en nuestro español la palabra concupiscencia tiene una connotación negativa, pero la palabra que Santiago utiliza ya en el griego es una palabra neutral, que significa deseo. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Mire, porque la tentación, y es lo que está sucediendo acá en el Edén, normalmente apela a deseos legítimos. Es decir, ¿está mal que Eva desee comer? ¿O está mal que Eva desee lo que nos dice el texto, que desee el conocimiento? ¿Está mal que Eva desee la sabiduría? Por supuesto que no, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? El problema es que la tentación siempre nos sugiere satisfacer esos deseos legítimos por medios ilegítimos. ¿Cuáles medios ilegítimos? Desobediencia a Dios, saltando las normas que Dios estableció. Eso es lo que dice Santiago, y precisamente entonces eso es lo que está sucediendo acá en Génesis capítulo 3. Vayamos a la otra diapositiva, volvamos entonces a Génesis. La mente de Eva se fijó en la afirmación de la serpiente: seréis como Dios conociendo. La mente ahí empieza a trabajar. Entonces Eva ve que el árbol era bueno para comer, obvio, fue un árbol que Dios hizo, todos los árboles eran buenos para comer. Vio que era delicioso a la vista. Génesis ya dijo que todos esos árboles eran hermosos, eran bonitos, eran agradables. Pero sobre todo Eva se fija en el hecho de que era agradable para o con el fin de obtener la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Bueno, la sabiduría que había prometido la serpiente. O sea, una sabiduría aparte de Dios. Una sabiduría que entonces quiere gobernarse a sí mismo. Recordemos algo. El proverbio dice, y eso se repite varias veces en los libros poéticos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No hay verdadera sabiduría, no hay verdadera sabiduría aparte del temor a Jehová. Fuera del temor a Jehová, entonces ahí es necedad. ¿Qué hace Eva? Se somete a Satanás. Deja de temer a Dios. Ya no le teme la amenaza de Dios acá. Ciertamente morirá. Desaparece ese temor a Dios. Y peca. Cuando, en palabras de Santiago, Eva debió someterse a Dios, resistir al diablo, para que como resultado huyera de ella. Claro, hay una pregunta acá. ¿Y Adán qué? Ya lo vamos a mirar. Porque Adán era el guardián del jardín. No debemos pensar que este fue un acto reflejo. El pecado nunca es un acto reflejo. El pecado no es algo que sucedió. Como cuando un niño comete por allá una travesura y dice, sucedió, se cayó. No, así no es el pecado. No es que yo abro los ojos y digo, ay, pequé, pasó. No, no. El pecado, y claramente eso se ve acá en Génesis capítulo 3, es un acto meditado, reflexionado, pensado. Hay un proceso previo al acto del pecado. En otras palabras, detrás de todo acto pecaminoso
Cuando digo acto pecaminoso, me estoy refiriendo al pecado como acto, al pecado ya externo. Detrás de todo acto de pecado siempre hay un proceso previo en el corazón, en la mente, de racionalización. Y eso es lo que vimos en Génesis capítulo 3. Eva tuvo tiempo de ver, oler, saborear, reflexionar, pensar, para finalmente morder. No es que Eva simplemente comió y pecó. No, el pecado siempre proviene de la decisión libre de la criatura. Aquí estamos frente a un acto libre, frente a un acto de rebeldía. Estamos frente al ejercicio de la libre voluntad de la criatura. Pero el pecado necesariamente trae aparejadas consecuencias y eso va a ser inevitable. Hermanos, somos libres de pecar. Es decir, pecamos libremente, pero no somos libres de decidir las consecuencias que vendrán por nuestros pecados. Eso es lo cruel. Ese es el punto. Y ahora van a venir las consecuencias por el pecado. El versículo 6, para llegar al tema de Adán, el versículo 6 termina diciendo que Eva, después de que comió, dio también a su esposo que, dice, con ella comió. Así dice nuestra traducción. Repito, y dio también a su esposo que con ella comió. Ahora, hay otra posibilidad de traducción acá. La otra posibilidad de traducción es, y dio también a su esposo que estaba con ella y él comió. Esa, por supuesto, es otra posibilidad de traducción. Vamos a avanzar en la diapositiva para esta explicación. Entonces, nosotros tenemos en la traducción así, y dio también a su esposo que con ella comió. Muy cercana a la traducción de Reina Valera, ¿sí? Otra posible traducción es, y dio también a su esposo que estaba con ella, que algunas versiones en español lo colocan así. Ahora, ¿por qué coloqué la otra traducción? ¿Por qué prefiero la otra traducción? Bueno, primero porque respeta mejor la sintaxis de la oración hebrea. No hay, en esa traducción que yo coloqué, no hay necesidad de añadir palabras a la traducción para completar el sentido. En el caso de la segunda traducción, y dio también a su esposo que estaba con ella, noten ustedes las dos palabras que están en letra ladeadita, cursiva, que estaba. ¿Qué significa esa letra cursiva? ¿Qué significan las dos palabras ladeaditas? Significa que tenemos que añadirla en la traducción para completar el sentido. Entonces, primero que todo, si leemos el texto literalmente en el hebreo y no le añadimos nada, vamos a notar que lo que dice literalmente es tal como lo hemos reproducido. Y dio también a su esposo que con ella comió, ¿sí? No hay necesidad de añadir palabras para completar un sentido. Claro, siempre que le añadimos palabras a un texto en traducción, lo cual es legítimo porque en el español a veces necesitamos añadir palabras para transmitir bien la idea del hebreo, pero siempre que añadimos palabras vamos a correr el riesgo de alejarnos un poco más del sentido original. Pero hay una razón más de fondo por la cual yo prefiero la traducción que hemos colocado. Es que provee un detalle valioso al entendimiento del texto, que en la otra traducción queda omitido. La segunda posibilidad de traducción, y dio también a su esposo que estaba con ella y él comió, no añade nada que ya no estaba supuesto en el pasaje. ¿Me explico? El texto dice que estaba con ella. Hermanos, eso ya está supuesto. Si somos buenos lectores de la Biblia, desde Génesis 3:1 hasta este punto del 6, todos nosotros en una lectura normal ya suponemos que Adán está ahí. Es algo que se supone en todo el texto. Pero nótese claramente que todo el diálogo de la serpiente está en plural. Siempre la serpiente, cuando se dirige a Eva, utiliza las palabras en plural. Con que Dios os ha dicho. ¿Notan eso? ¿Eso qué quiere decir? Que todo el tiempo la serpiente se estuvo dirigiendo a la pareja, no solo a la mujer. De manera que colocar la traducción y dio también a su esposo que estaba con ella, no añade nada que ya entendemos, suponemos en todo el texto. Pero si nosotros dejamos el hebreo como está, y entonces hacemos la traducción así, y dio también a su esposo que con ella comió, ahí hay un detalle importantísimo para el entendimiento del texto.
¿Cuál es ese detalle que añade el texto hebreo acá? Es que Adán se solidariza con el pecado de su esposa. Ese es el énfasis. Eva dice, y Eva dio también a su esposo que con ella comió. ¿Notan el que con ella comió? El punto enfático del hebreo es que Adán se une a su mujer en la rebeldía. Digámoslo de otras palabras, fueron socios, fueron una sola carne en el acto del pecado. Y ese es el punto grave acá. Adán y Eva fueron creados como pareja. Según Génesis capítulo 2, son una sola carne. Y aquí los estamos viendo obrar como una sola carne. Solidarizados. ¿Pero para qué? Para el pecado. La solidaridad de ellos debió ser una solidaridad para obedecer a Dios, para cumplir el mandamiento de Dios. Y este es un tema recurrente en la Biblia, el tema de la solidaridad en el pecado. Es decir, a partir de ese momento, lo que sucede normalmente en el ser humano pecador es que nos juntamos con los pecadores. Esa es la advertencia del Salmo capítulo 1. No te juntes con los pecadores. Proverbios capítulo 1 en adelante, la advertencia más constante del padre a su hijo es: no te juntes con los pecadores. Y Romanos capítulo 1, versículo 32, señala ese punto en particular, que los hombres se solidarizan los unos con los otros para el pecado. De manera que el punto enfático acá, en este texto, en el verso 6 al final, en el texto hebreo, es que ahora Adán se vuelve uno con su mujer, pero en el acto del pecado. Adán pudo detener la tentación en cualquier punto, hermanos. De hecho, esa era su tarea como guardián, como sacerdote del Edén. Él tenía que haberse expulsado a la serpiente. Pero en todo el diálogo, Adán prefiere guardar silencio y finalmente obedecer la voz de su mujer en lugar de obedecer la voz de Dios. Es muy interesante notar cómo aquí en lo que está sucediendo en este versículo 6, ya hay una reversión de los roles en la pareja, tal y como originalmente Dios lo creó. Me explico. La mujer debería seguir al hombre. Dios le da el mandato al hombre, el hombre le transmite el mandato a la mujer sigue el liderazgo del hombre. Pero ¿quién lidera acá? ¿Quién es la que toma el fruto? ¿Quién entonces participa al otro? Es la mujer. Acá vemos a la mujer liderando en lugar del hombre. Es más, ¿quién debía alimentar a quién? O sea, ¿quién debía labrar el jardín para sacar los frutos del jardín y dar de comer a su esposa y a su futura familia? Era Adán el que debía dar comida. ¿Quién es la que está dando comida acá? ¿A quién? La mujer es la que da el fruto al hombre. Ahí ya, desde ese mismo momento, nosotros vemos cómo Satanás está interesado en revertir los roles que Dios estableció para la pareja. Avancemos en la diapositiva, por favor. La consecuencia inmediata de este acto de pecado fue adquirir el conocimiento del bien y del mal. El texto lo señala con voz. Fueron abiertos los ojos de ambos. La expresión "fueron abiertos los ojos" en la Biblia normalmente señala hacia una percepción más allá de lo físico, hacia lograr ver algo que inicialmente no es evidente. Es decir, esta expresión no se refiere a los ojos físicos, se refiere a los ojos espirituales. Se refiere a un asunto de la mente y del corazón. Entonces aquí ojos se refieren a un conocimiento interno y no a la visión externa. No se refiere a algo que a ellos antes no habían visto con sus ojos físicos. Recuerden que ellos ya habían visto el uno al otro que estaban desnudos. Génesis capítulo 2, versículo 25 terminó así, ¿no? Vieron que estaban desnudos Adán y Eva y no se avergonzaban. Aquí no cambió nada. No cambió nada físicamente en los ojos de ellos. No cambia nada en el físico de cada uno de ellos. Pero sí hubo un cambio en su manera de pensar. Como Pablo dice en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros,
Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. ¿Qué pasó acá? No cambió nada en el físico de Daniel. Ahora su mente y su corazón están corrompidos. Eso es lo que sucede. Es decir, aquí surgió la corrupción del pecado. Lo que en teología le llamamos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. La perversión de todo aquello con lo que Dios había dotado al hombre, a su imagen y semejanza. Ahora eso está pervertido. Esa razón que Dios le había dado al hombre para escudriñar la revelación de Dios, para conocer a Dios, ahora está pervertido. Esa capacidad de tomar decisiones ahora está corrompida, ahora se inclina solo al mal. El resultado de este abrir de ojos, avancemos en la diapositiva, por favor. El resultado de este abrir de ojos fue la vergüenza mutua, el rechazo del uno del otro, la malicia y la corrupción en su modo de pensar con respecto a sí mismos y con respecto a su pareja. Pues el texto dice que se hicieron taparrabos. Ahora, aquí hay dos cosas que quiero explicar. Primero, el hecho de que ellos vieron la necesidad de cubrirse. Eso implica no un cambio físico, sino una corrupción en la mente. Ahora mira el uno al otro, los mira de una manera perversa. Tienen que cubrirse. Pero segundo, ellos se hacen taparrabos. Después voy a volver sobre esto. Pero noten que utilizan una hoja de higuera y se hacen taparrabos. La palabra ahí no es delantal, no es túnica. La palabra hebrea que se utiliza acá es una palabra que significa taparrabo o significa talabarte o una cuerda o algo así como un cinturón. Es una palabra que solo aparece 5 veces en el texto hebreo y cuando investigamos las 5 veces donde aparece, siempre se refiere era a algún instrumento que se utilizaba para amarrar entonces una túnica. Entonces, noten el tipo de cubierta que ellos se hace una cubierta parcial, pequeña, no cubre todo, pero cubre algo que es lo que produce en ellos vergüenza. La serpiente entonces, con su astucia, recuerden Génesis 3:1, la serpiente con su astucia, Arum, les prometió la sabiduría que les hizo ver que estaban Arumim, desnudos. Esa es la sabiduría terrenal, sensual, diabólica, de la que nos habla Santiago. Leo para ustedes Santiago capítulo 3, versículos 14 al 16. Y noten bien el punto de Santiago. Santiago capítulo 3, versículos 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Esa es la sabiduría que alcanzaron a Aníbal. ¿No te conoces? Porque inmediatamente hay conflicto entre ellos. Inmediatamente la relación de ellos se rompe. Inmediatamente Adán ya no ve a Eva de una manera pura. Eva tampoco ve a Adán de una manera pura. Santiago continúa diciendo lo siguiente. Ya en Santiago capítulo 3, los versículos 15 al 18. La sabiduría que hubieran obtenido de parte de Dios es esta. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. A mí me parece que Santiago, noten que he citado varios textos de Santiago, Santiago capítulo 1, capítulo 3, Santiago en todos estos capítulos está pensando en Génesis capítulo 3. Pero la relación esposo y esposa no fue la única afectada con el veneno mortal del pecado. También se quebró la relación del hombre con Dios. Ese verso 8, con el que termina esta pequeña sección, es hermoso y trágico a la vez. Noten ese verso 8. Después oyeron la voz de Jehová Dios paseándose en el jardín a la brisa del día y se escondió Adán con su mujer de la presencia de Jehová Dios en medio del árbol del jardín.
Es hermoso, pero trágico. Hermoso porque muestra como entre telones el tipo de relación que había entre Jehová y la pareja. Para decirlo de una manera bíblica, Dios caminaba con ellos al frescor del aire en el Edén. Pensemos la imagen, pensemos la situación como sería habitualmente. No aquí, no este día en el que Adán y Eva pecaron, sino los otros días anteriores. Todo ese tiempo que Adán y Eva disfrutaron de una comunión con Dios. Después de un largo día de trabajo, que por cierto, el trabajo fue instituido en el jardín como una bendición, no es producto de la maldición. Después de un largo día de trabajo, Dios salía al encuentro del hombre para tener comunión con él. La expresión del frescor de la tarde significa ese viento apacible, ese viento descansado que circula al atardecer. Como ese viento que hay en la playa a las 5 o 6 de la tarde, un viento refrescante. Como señalando el texto que después de un día de ardua labor, el hombre y la mujer necesitaban refresco. Y ese refresco primero viene de ese viento que pasa, pero sobre todo de que Dios ahora llega a encontrar al hombre al final del día. La forma como Dios va a llamar al hombre en el siguiente versículo, aunque es para empezar el juicio, es una forma paternal. Adán, ¿dónde estás? Nuestro versículo, este versículo 8 dice que Dios se paseaba en el jardín a la brisa del día, esa brisa del atardecer refrescante. Y esto no es un antropomorfismo, esto no es una teofanía. Aquí lo que expresa Génesis 3:8 es que Dios mismo en persona tenía una comunión directa con Adán y Eva. Eso es hermoso, pensar en eso, en cómo era el día a día de Adán y Eva en el jardín. Pero este texto 8 es trágico, porque ante la búsqueda de Dios para tener comunión con Adán y Eva, ¿cuál es la reacción de la pareja? Se esconden de la presencia de Dios. Anteriormente, buscaban con alegría esa presencia. ¿Usted se imagina la imagen? ¿Se hace la imagen? ¿Se la imagina la situación? Termina el día. ¿Cuál era el mayor anhelo del hombre y la mujer? Dios viene a nuestro encuentro. Esperaban ansiosamente el atardecer para que Jehová viniera a su encuentro. Pero por primera vez en la historia, el hombre huye de la presencia de su creador. Y desde ese día, todos los hombres seguimos haciendo eso. Cada día de nuestra vida. Esa es la trágica realidad de la condición caída del ser humano. Todos nuestros días huimos de Dios, en lugar de buscar su presencia refrescante. El texto sugiere que se escabulleron en medio de los árboles del jardín, como si un árbol los pudiera esconder de la presencia de aquel que los había creado. Imposible. El juicio ahora va a ser inevitable. La serpiente va a desaparecer de la escena, va a guardar silencio, va a esperar su turno. Viene el juicio. Y eso lo consideraremos entonces la próxima semana. Bien, hermanos, vamos a dedicar un tiempo para responder preguntas. Recuerden que pueden estar escribiendo sus preguntas ahí al chat y vamos a tomar unos minuticos para esto. Bueno, hay una pregunta. ¿Por qué en algunas traducciones no está la palabra ciertamente? Ciertamente no lo sé. Ciertamente no sé. Algunas versiones lo han colocado. El punto, como les he venido diciendo, es que difícilmente una traducción puede reproducir todo lo que el texto original dice, ¿no? Una traducción nunca va a reemplazar el texto original. Y cuando uno quiere profundizar en el texto bíblico, quiere ahondar, quiere poder sacar más cosas, bueno, la herramienta de la exégesis y poder leer el texto original. En su defecto, bueno, acudir a varias versiones.
en muchas ocasiones vamos a encontrar que una versión suple lo que otra no tiene. Entonces, una buena herramienta es tener varias versiones de la Biblia y eso nos ayuda a ampliar un poco el panorama, ¿no? Algunos traductores a veces omiten una palabra u otra porque así les pareció que era el énfasis del texto y eso es totalmente legítimo. No podemos hacer de esto algún tipo de juicio inquisitorio sobre las traducciones bíblicas en ningún sentido. Ni entonces empezar a hablar de una traducción que es inspirada, ninguna traducción es inspirada, o empezar a satanizar versiones. Nunca podemos hacer eso porque son versiones, son traducciones. Siempre, vuelvo y repito, la mejor opción es ir o acudir al texto original. Otra pregunta a la luz de estos pasajes, ¿qué podríamos decir o pensar sobre el libre albedrío? ¿Qué punto de vista debemos tomar? Primero, en cuanto a Adán y Eva en el Edén, y lo que sucede acá particularmente, ellos fueron los únicos seres humanos que tuvieron libre albedrío en el sentido amplio de la palabra. Pero tengo que aclarar algo antes de continuar respondiendo. ¿Qué entendemos por libre albedrío? A veces el debate sobre el libre albedrío es un debate semántico, o sea, de lo que queremos decir con la expresión. Con libre albedrío entiendo en esta pregunta y entiendo en el texto que estuvimos explicando la libertad que el hombre tiene de escoger el bien y el mal. Así entiendo libre albedrío para estos textos. Y en la pregunta que están haciendo. Capacidad para escoger el bien y el mal. Evidentemente, Adán y Eva, tal y como fueron creados, tenían la capacidad de escoger el bien y el mal. Escogieron el mal. Eso muestra que tenían esa capacidad. Y hasta ese momento habían escogido el bien. A partir de la caída del hombre, o sea, a partir de este pecado de Adán y Eva, y solo voy a dar una idea general porque de eso vamos a hablar la próxima semana, Adán y Eva y todos sus descendientes pierden la capacidad de escoger el bien. Ahora la libertad del hombre está restringida a la maldad, como dice Génesis capítulo 6. Y si Dios nos permite llegar hasta Génesis capítulo 6, allá vamos a explicar más profundamente eso. Dios dice en Génesis capítulo 6 que la inclinación del corazón del hombre siempre es el mal. Esa es la condición del hombre caído. Entonces, su posibilidad, su capacidad se redujo ahora al mal. El hombre solo tiene capacidad de escoger el mal, no tiene capacidad de escoger el bien. Esa es la situación del hombre caído. En la regeneración, a través del Espíritu Santo, sobre los que hemos creído en Cristo Jesús, la regeneración restaura esa capacidad de escoger el bien y el mal. Entonces nosotros los creyentes, ahora en virtud de esa nueva naturaleza, tenemos la capacidad de escoger el bien, pero también en nosotros permanece la capacidad de escoger el mal porque la vieja naturaleza está ahí. En el cielo, cuando seamos glorificados, vamos a tener solo la capacidad de escoger el bien, porque ya no tendremos naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, para responder la pregunta del hermano, pero tengan en cuenta que estamos entendiendo libre albedrío en ese sentido, porque hay otra manera de entender libre albedrío. ¿En qué manera? En el debate teológico, a veces la expresión libre albedrío significa la capacidad de autodeterminación en el hombre. En otras palabras más simples y sencillas, que toda decisión del hombre es libre. Y eso lo tenía Adán y Eva, lo tenemos nosotros y nunca lo perderemos, porque eso hace parte de la naturaleza intrínseca del ser humano. Es decir, como explicamos acá en el caso de Adán y Eva, la decisión de pecar fue libre en Adán y Eva. Cuando usted y yo pecamos, libremente decidimos pecar. Entonces, ese es otro sentido en que se entiende el libre albedrío. De manera que en ese sentido de autodeterminación o de que todas nuestras decisiones son libres, ningún agente externo nos coacciona a la decisión, libremente decidimos hacer lo que hacemos,
el libre albedrío es algo que está presente en todo ser humano y es algo que hace parte de nuestra naturaleza, por lo tanto no se puede perder. Bueno, ahí adelante estaban preguntando el libre albedrío es el mismo antes y después de la caída, pues acabo de responder eso. Otra pregunta, ¿había pecado en el Edén, pero fue consumado al ceder el hombre a la tentación? ¿Había pecado en el Edén? No, en Edén no había pecado. El pecado llegó acá, en este momento aparece. No existía el pecado, acá aparece el pecado. Y sí, el pecado se dio a luz, como Santiago enseña, fue cuando comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes fue un proceso de tentación, pero el proceso de tentación no es pecado. El pecado es consumación, exacto. Otra pregunta, en este contexto, ¿qué se da la entrada del mal? Bueno, no entiendo la pregunta, si la puedes volver a hacer, hermano. En este contexto, ¿qué se da la entrada del mal? No entiendo la pregunta, hermano, si puedes volver a hacerla. Bueno, si tienen más preguntas, vayan escribiendo, hasta ahí llegan las preguntas. Ahí viene la pregunta, en este pasaje, ¿este es el origen del pecado? Sí, este es el origen del pecado y como explicaba hace 8 días, es el origen del pecado tanto en el mundo angelical como en el mundo humano. El pecado de la serpiente fue atentar contra el trono de Dios en la tierra, o sea que el pecado de la serpiente fue conducir al hombre al pecado y el pecado del hombre fue comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Aquí tenemos el origen del pecado. Antes no había pecado en la creación.